Hoy viajamos por la historia con las 13 canciones lanzadas por accidente que cambiaron la historia del rock. A veces creemos que los grandes himnos nacen de planes meticulosos, estrategias calculadas y genialidades perfectamente diseñadas. Muchas de las canciones que definieron generaciones surgieron por accidente. Riffs improvisados, letras escritas sin intención de publicarse, grabaciones que casi se borran o decisiones que parecían errores. Lo increíble es que esos momentos inesperados terminaron reescribiendo la historia del rock. Smells Like Teen Spirit, Nirvana. A comienzos de los años 90, Nirvana todavía era una banda alternativa intentando abrirse paso fuera del circuito underground. Kurt Cobain tenía una obsesión casi competitiva. Quería escribir una canción que sonara tan potente y dinámica como las de los Pixies. No buscaba crear un himno generacional. Simplemente quería capturar esa fórmula de versos suaves que explotaban en coros abrasivos. En el estudio comenzó a trabajar sobre una progresión de acordes simple, casi rudimentaria. Lo que parecía otro experimento más terminó siendo una detonación cultural. El riff principal nació sin pretensiones de grandeza. Cobain lo tocó casi como un ejercicio, mientras la banda ajustaba niveles y probaba sonido. Chris Novoselic no quedó impresionado al principio, pero tras repetirlo una y otra vez algo empezó a encajar. Cuando Dave Grohl incorporó una batería explosiva, la estructura adquirió una fuerza inesperada. La canción empezó a respirar con violencia contenida. Sin saberlo, estaban dando forma al sonido de una generación. La letra, críptica y fragmentada, tampoco fue diseñada para ser un manifiesto juvenil. Cobain mezcló imágenes inconexas, ironía y apatía deliberada. Lo que pretendía ser casi una parodia del rock alternativo terminó convirtiéndose en su bandera. El accidente no fue solo musical, fue cultural. MTV comenzó a rotar el video constantemente y de pronto el grunge desplazó al glam metal que dominaba las listas. El rock cambió de estética, de actitud y de discurso casi de la noche a la mañana. Todo por un intento de sonar como otra banda. Smells Like Teen Spirit no fue planeada como revolución, pero terminó siéndolo. Derribó estructuras comerciales, redefinió la masculinidad en el rock y abrió espacio para sonidos más crudos y emocionales. Smoke on the Water, Deep Purple. En 1971, para grabar el álbum Machine Head, nada indicaba que estaban a punto de presenciar uno de los momentos más surrealistas en la historia del rock. Durante un concierto de Frank Zappa en el casino local, un asistente disparó una bengala que incendió el edificio por completo. Desde la ventana de su hotel, los miembros de la banda observaron cómo el humo cubría el lago Le Mans en una imagen casi apocalíptica. Aquella escena quedó grabada en sus mentes como una película en tiempo real. Lo que parecía una simple desgracia terminó siendo el punto de partida de una de las canciones más icónicas de todos los tiempos. El famoso riff nació en un ensayo posterior, cuando Ritchie Blackmore experimentaba con una progresión sencilla y pesada en la guitarra. Esa secuencia de 4 notas descendentes tenía algo hipnótico, algo primitivo y poderoso a la vez. Nadie en la sala imaginaba que estaban construyendo una pieza que millones de guitarristas intentarían aprender décadas después. A veces, la grandeza aparece disfrazada de simplicidad. La letra tampoco fue diseñada como poesía abstracta. Ian Gillan decidió relatar exactamente lo que había sucedido aquella noche del incendio. Cada verso describe personajes y situaciones reales, incluyendo al organizador Claude Nobs, mencionado como Funky Claude. Esa decisión de convertir un evento trágico en narrativa directa le dio autenticidad a la canción. Curiosamente, Smoke on the Water no fue lanzada inicialmente como el sencillo principal del álbum. La discográfica no la veía como la opción más comercial.
Sin embargo, cuando comenzó a sonar en radios estadounidenses, la reacción fue explosiva. El riff se convirtió en un llamado universal para toda una generación que buscaba energía cruda y directa. Lo que comenzó como una reacción espontánea a un incendio terminó consolidando el sonido del hard rock. Si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, no olvides darle me gusta y te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses. A finales de los años 80, Guns N' Roses ensayaba en un pequeño estudio de Los Ángeles mientras intentaba dar forma a lo que sería Appetite for Destruction. Durante una pausa, Slash comenzó a tocar un riff casi en tono de broma, como un ejercicio técnico que consideraba demasiado simple para ser serio. Sus compañeros, sin embargo, escucharon algo diferente. Aquella melodía circular tenía una cualidad hipnótica que se quedaba en la mente. Lo que para él era una práctica sin importancia, para la banda era oro puro esperando ser moldeado. Axl Rose comenzó a improvisar una letra encima de ese riff, inspirándose en su relación con Erin Everly. El contraste entre dulzura y agresividad definió la esencia de la canción. Sin planearlo, estaban creando una balada disfrazada de himno rockero. El álbum tenía otras pistas más crudas y alineadas con la imagen peligrosa del grupo. Sin embargo, cuando finalmente fue lanzada como tercer sencillo, ocurrió algo inesperado. El riff que nació como broma se convirtió en uno de los más reconocibles de la historia. La estructura misma de la canción rompía con la fórmula típica del hard rock de la época. Comenzaba con una introducción limpia y melódica antes de explotar en un solo final épico que mostraba la técnica de Slash en su máximo esplendor. Esa construcción narrativa le dio profundidad y dinamismo. No era solo una canción pegadiza, era un viaje emocional que crecía progresivamente, y eso la hizo inolvidable. Con el tiempo, Sweet Child O' Mine no solo definió la carrera de la banda, sino que se convirtió en símbolo de una era. Todo comenzó como un simple ejercicio técnico, sin intención de trascender, pero el accidente creativo terminó cambiando el rumbo del rock a finales de los 80. Bohemian Rhapsody, Queens. La canción no nació como una pieza coherente desde el inicio. Era un collage de fragmentos musicales que Freddie había compuesto por separado. Fragmentos de ópera, balada, hard rock y armonías complejas coexistían sin una estructura convencional clara. La industria veía el proyecto como un riesgo innecesario. Pero Mercury tenía una visión que nadie más podía ver completamente. La grabación fue un proceso obsesivo. Se utilizaron capas interminables de voces, sobregrabaciones y experimentación en estudio que llevaron la tecnología disponible al límite. No seguía reglas de radio ni fórmulas comerciales. Era una construcción casi accidental de piezas que, unidas, crearon algo completamente nuevo. Cuando la canción estuvo terminada, surgió otro obstáculo. Duraba casi 6 minutos. Las estaciones de radio dudaban en reproducir algo tan largo y extraño. No tenía un coro tradicional repetitivo ni una estructura simple. Sin embargo, tras filtrarse en algunas emisoras británicas, el público reaccionó con entusiasmo inmediato. Lo que parecía inviable comercialmente se transformó en fenómeno. El impacto fue inmediato y duradero. Bohemian Rhapsody no solo lideró listas, sino que redefinió lo que podía ser una canción de rock. Demostró que el público estaba dispuesto a aceptar ambición artística sin concesiones. El riesgo se convirtió en triunfo. La mezcla accidental de fragmentos inconexos terminó siendo una obra maestra estructural. Fue una anomalía que rompió las reglas y ganó, y en ese acto amplió los límites del rock para siempre. Like a Rolling Stone, Bob Dylan. Bob Dylan estaba en plena transformación artística. Había decidido electrificar su sonido, alejándose del folk acústico que lo hizo famoso.
Like a Rolling Stone, comenzó como un poema de más de 20 páginas, una descarga emocional escrita sin intención clara de convertirse en canción. Era demasiado largo, demasiado denso, demasiado diferente. Incluso dentro de su círculo, había dudas sobre qué hacer con ese material. Durante las sesiones de grabación, la canción tomó forma casi por accidente. Un joven músico llamado Al Cooper se sentó al órgano sin haber sido oficialmente asignado al instrumento. Su improvisación terminó convirtiéndose en uno de los elementos más icónicos de la grabación. Esa decisión espontánea añadió una dimensión sonora completamente nueva. Lo improvisado se convirtió en esencial. El mayor obstáculo era su duración, más de 6 minutos. La discográfica dudaba seriamente en lanzarla. Sin embargo, cuando finalmente llegó a las emisoras, la reacción fue inmediata y electrizante. El público estaba listo para algo diferente. La canción rompió con la narrativa romántica tradicional del rock. Su tono acusatorio y su pregunta repetida, "How does it feel?", redefinieron el lenguaje lírico del género. Ya no se trataba solo de amor o baile, era crítica social y emocional en estado puro. Dylan demostró que el rock podía ser literatura eléctrica. Con ese lanzamiento casi improbable, cambió la percepción de lo que una canción popular podía ser. Extendió la duración aceptable, profundizó la lírica y consolidó el rock como medio artístico serio. Laila, Derek and the Dominos. En 1970, Derek and the Dominos trabajaba en lo que sería su único álbum de estudio. Eric Clapton había compuesto Laila inspirado por su amor no correspondido hacia Pattie Boyd. La estructura inicial era diferente, más lenta y menos intensa. Sin embargo, durante las sesiones apareció Duane Allman, cuya influencia transformó radicalmente la canción. Su estilo de guitarra slide añadió dramatismo y urgencia. El riff principal fue acelerado y reforzado gracias a la química improvisada entre Clapton y Allman. La interacción entre ambos guitarristas creó una tensión casi eléctrica. Fue un momento irrepetible capturado en cinta. La famosa sección final al piano, compuesta por Jim Gordon, tampoco formaba parte del plan original de la canción. Esa coda instrumental añadió una dimensión inesperada y emocionalmente expansiva. La combinación de intensidad rockera y cierre melancólico creó una estructura poco convencional. Parecía casi otra canción unida a la primera. Sin embargo, funcionaba de manera magistral. En su lanzamiento inicial, Laila no fue un éxito inmediato. El reconocimiento llegó gradualmente, especialmente tras la versión acústica de Clapton años después. Lo que parecía un proyecto pasajero se convirtió en clásico eterno. El accidente creativo, la colaboración improvisada y la reestructuración espontánea terminaron dando forma a uno de los mayores himnos del rock. Laila demostró que la magia puede surgir cuando el control se relaja y la emoción toma el mando. Y así, de un amor imposible, nació una obra inmortal. I Can't Get No Satisfaction, The Rolling Stones. The Rolling Stones estaban construyendo su identidad entre el blues eléctrico y la rebeldía juvenil. Keith Richards se quedó dormido una noche con una pequeña grabadora encendida junto a su cama. En medio del sueño tocó un riff breve y rudimentario, murmuró la frase I can't get no satisfaction y volvió a dormirse. A la mañana siguiente, al reproducir la cinta, escuchó el riff seguido por varios minutos de silencio absoluto. Estuvo a punto de borrar la grabación sin saber que tenía entre manos una revolución sonora. El riff fue concebido inicialmente como una guía temporal para una sección de metales.
Nadie pensaba que ese sonido distorsionado de guitarra sería el elemento central definitivo. Sin embargo, la crudeza del tono, amplificada por un pedal de fuzz recién adquirido, le dio a la canción un carácter abrasivo que encajaba perfectamente con el espíritu de la época. La distorsión accidental se convirtió en declaración estética. Mick Jagger transformó esa frase repetitiva en un mantra generacional. No era solo una queja personal, era una crítica social envuelta en ritmo contagioso. La canción rompía con el romanticismo convencional del pop. Era confrontación directa. La energía del riff y su actitud desafiante la convirtieron en un himno inmediato. De pronto, la guitarra distorsionada ya no era un recurso experimental, sino el corazón del rock. La industria tomó nota. El sonido había cambiado. Ese riff grabado medio dormido terminó siendo uno de los más icónicos de todos los tiempos. Lo que casi fue borrado por accidente redefinió el uso de la distorsión en la música popular. I'm a Believer, The Monkees. En 1966, The Monkees eran vistos por muchos como un producto televisivo prefabricado. Su serie había sido diseñada para competir con la popularidad de The Beatles, pero el proyecto era considerado artificial por la crítica. Cuando recibieron I'm a Believer, escrita por Neil Diamond, nadie anticipaba que cambiaría la percepción pública del grupo. La canción llegó casi como material externo, sin demasiadas expectativas artísticas. Sin embargo, tenía una energía contagiosa difícil de ignorar. La grabación fue rápida y directa. Mickey Dolenz aportó una interpretación vocal vibrante que elevó la composición. Lo que parecía un sencillo más terminó adquiriendo personalidad propia. Al lanzarse, explotó comercialmente de inmediato. Se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la década de los 60. De repente, el grupo dejó de ser solo un experimento mediático y pasó a ser una fuerza real en las listas musicales. El éxito superó cualquier expectativa inicial. El accidente fue que nadie esperaba semejante impacto. La canción redefinió la relación entre televisión y música popular. Demostró que incluso un proyecto concebido como entretenimiento ligero podía generar clásicos duraderos. El público no distinguía entre autenticidad pura y producción comercial si la canción conectaba emocionalmente. La melodía era lo que importaba. I'm a Believer terminó consolidando a la banda dentro del canon del pop rock. A Whiter Shade of Pale, Procol Harum. En 1967, Procol Harum emergía en plena explosión psicodélica. A Whiter Shade of Pale nació con una estructura inusual para la época, profundamente influenciada por Johann Sebastian Bach. Su órgano evocaba armonías barrocas que contrastaban con la estética dominante del rock. No seguía las fórmulas típicas de sencillos radiales. Era enigmática desde el primer acorde. La letra, cargada de imágenes surrealistas, aumentaba su aura misteriosa. No ofrecía una narrativa clara ni un mensaje directo. Esa ambigüedad, lejos de ser un obstáculo, despertó fascinación. El público quedó atrapado en su atmósfera casi espiritual. Lo inesperado se convirtió en atractivo. La banda no anticipaba que sería un éxito masivo. Sin embargo, al lanzarse, la canción ascendió rápidamente en las listas británicas e internacionales. Su sonido único la diferenciaba completamente del resto. En lugar de competir con la psicodelia explosiva, ofrecía una elegancia melancólica. Era distinta y eso la hizo eterna. El uso del órgano como instrumento protagonista abrió nuevas posibilidades dentro del rock. Amplió la paleta sonora del género y demostró que podía dialogar con la música clásica sin perder identidad. La canción fue un puente entre mundos aparentemente opuestos, y ese puente se construyó casi sin intención estratégica. A Whiter Shade of Pale terminó siendo uno de los sencillos más vendidos de su tiempo. Lo que parecía demasiado extraño para triunfar, terminó marcando un antes y un después en la sofisticación del rock. A veces, el riesgo accidental se convierte en innovación histórica. Rock and Roll, Led Zeppelin.
En 1971, durante las sesiones de grabación de Led Zeppelin 4, Led Zeppelin se encontraba experimentando con nuevas ideas. Tras un descanso en el estudio, John Bonham comenzó a tocar un ritmo inspirado en Little Richard. Jimmy Page se sumó improvisando encima, y en cuestión de minutos la base de rock and roll estaba tomando forma. No fue una composición planificada, sino un estallido espontáneo de energía. El momento quedó registrado casi por accidente. La canción capturó la esencia del rock clásico en estado puro. Era directa, rápida y sin adornos innecesarios. Funcionaba como homenaje a las raíces del género mientras consolidaba la identidad poderosa de la banda. Esa mezcla de nostalgia y contundencia resultó irresistible. Lo improvisado sonaba inevitable. Cuando fue lanzada, se convirtió en uno de los himnos más reconocidos del grupo. Su estructura simple contrastaba con otras composiciones más complejas del álbum. Esa sencillez la hacía perfecta para radio y conciertos. El público la adoptó de inmediato como celebración del espíritu rockero. El hecho de que surgiera tras un descanso demuestra cómo la creatividad a veces florece cuando la presión desaparece. No hubo planificación estratégica ni sesiones interminables de composición. Fue intuición pura, y esa intuición cambió la historia del género. Rock and roll terminó consolidando a la banda como herederos y redefinidores del legado clásico del rock. Lo que comenzó como una improvisación casual se convirtió en declaración definitiva de identidad. El accidente fue en realidad destino. Don't Be Cruel. Elvis Presley. En 1956, Elvis Presley ya era una figura en ascenso, pero aún estaba definiendo el sonido que lo convertiría en leyenda. La sesión de grabación de Don't Be Cruel fue todo menos ordenada. El productor Otis Blackwell había escrito la canción con una estructura clara, pero en el estudio reinaba una energía eléctrica y caótica. Elvis experimentaba con su voz, el ritmo se ajustaba constantemente y los músicos intentaban capturar una vibra que aún no tenía nombre. No parecía una sesión destinada a la perfección, sino a la intuición. El ritmo sincopado, casi juguetón, mezclaba el rhythm and blues con la frescura juvenil del nuevo rockabilly. La interpretación vocal de Elvis no era técnicamente rígida. Era espontánea, sensual y llena de matices emocionales. Esa naturalidad convirtió la canción en algo magnético. No sonaba calculada, sonaba viva. Y esa vitalidad era justo lo que la juventud de los años 50 estaba buscando. Cuando fue lanzada como sencillo doble junto a Hound Dog, el impacto fue inmediato. Don't Be Cruel dominó las listas durante semanas, consolidando el sonido que definiría la primera gran ola del rock and roll. La canción ayudó a establecer el modelo del rockabilly como fenómeno masivo. Lo que había comenzado como una sesión intensa y poco estructurada, terminó siendo una referencia histórica. La importancia de la canción no radica solo en su éxito comercial, sino en cómo solidificó la identidad sonora de Elvis. Era la prueba de que el rock podía ser provocador sin perder accesibilidad. El equilibrio entre ritmo contagioso y actitud rebelde marcó un estándar, y ese estándar nació en medio del caos creativo. Don't Be Cruel no fue del resultado de una fórmula perfecta, sino de energía capturada en el momento justo. Demostró que el estudio podía ser un laboratorio impredecible donde la espontaneidad definiera el futuro del género. Y así, el accidente se convirtió en piedra angular del rock temprano. Creep, Radiohead. A principios de los años 90, Radiohead era una banda desconocida intentando grabar su álbum debut. Creep surgió casi como un experimento de estudio, con una progresión sencilla y una letra profundamente vulnerable escrita por Thom Yorke. No estaba pensada como gran sencillo, era más bien una confesión incómoda. La canción reflejaba inseguridad y alienación con una honestidad poco común en el mainstream de la época.
Durante la grabación, el guitarrista Johnny Greenwood añadió los famosos golpes distorsionados antes del estribillo casi como un gesto espontáneo para arruinar la balada. En lugar de sabotearla, ese detalle creó una dinámica explosiva que definió la canción. La tensión entre fragilidad y ruido se volvió su sello distintivo. Fue un accidente sonoro que cambió todo. Curiosamente, la banda no estaba convencida de lanzarla como sencillo. Incluso llegaron a sentir incomodidad por la exposición que generaba. Cuando finalmente se publicó, la reacción inicial fue tibia en Reino Unido. Sin embargo, en Estados Unidos comenzó a ganar fuerza inesperadamente. El público conectó con su crudeza emocional. Creep terminó convirtiéndose en un himno para quienes se sentían fuera de lugar. Capturó el espíritu de una generación que experimentaba inseguridad en un mundo cada vez más superficial. La canción trascendió su aparente simpleza y se transformó en fenómeno global. Lo que era casi una improvisación de estudio se volvió identidad cultural. Aunque la banda intentó distanciarse de ella durante años, la canción definió su irrupción internacional. Fue el accidente que los puso en el mapa. Y aunque después evolucionaron hacia territorios más experimentales, ese momento espontáneo fue el que abrió la puerta. Wind of Change, Scorpions. Scorpions era conocido principalmente por su hard rock potente y energético. Nadie esperaba que una balada silbada se convirtiera en su canción más emblemática. Wind of Change nació tras la experiencia de la banda en el Moscow Music Peace Festival de 1989, donde sintieron el cambio político que recorría Europa del Este. Klaus Meine comenzó a escribir inspirado por esa atmósfera de transformación histórica. No buscaba crear un himno político, solo capturar una emoción colectiva. La melodía sencilla y el silbido inicial parecían demasiado suaves para una banda asociada al rock duro. Sin embargo, esa vulnerabilidad le dio a la canción un carácter universal. La letra hablaba de esperanza, de fronteras que caían y de un futuro diferente. Era el sonido de una nueva era tomando forma, y surgió casi como reflexión íntima. Cuando fue lanzada, coincidió con la caída del muro de Berlín y la transformación geopolítica de Europa. La sincronía histórica amplificó su impacto. Se convirtió en banda sonora no oficial del final de la Guerra Fría. Lo que pudo haber sido solo una balada más terminó siendo símbolo global. El éxito demostró que incluso una banda consolidada en el hard rock podía reinventarse inesperadamente. La canción amplió su audiencia y redefinió su legado. A veces, el giro más arriesgado es el que marca la diferencia, y en este caso fue una apuesta emocional. Wind of Change probó que el rock también podía ser vehículo de esperanza política y reconciliación. No fue planeada como himno histórico, pero terminó siéndolo. Y así, una melodía silbada se convirtió en eco mundial de transformación. Y así llegamos al final de este viaje por 13 canciones lanzadas por accidente que cambiaron la historia del rock. Riffs grabados mientras se dormía, improvisaciones de estudio, poemas demasiado largos, fragmentos inconexos y decisiones que casi no suceden. Todos estos momentos fortuitos terminaron definiendo generaciones enteras. El rock no siempre avanza por planificación. Muchas veces evoluciona gracias al caos, la intuición y la espontaneidad. Si te gustó este recorrido por los giros inesperados que transformaron la música, dale me gusta, compártelo con otros amantes del rock y suscríbete para seguir explorando las historias que hicieron vibrar al mundo, porque detrás de cada gran canción siempre hay una historia que merece ser contada.